Muy buenos días, estudiantes del ciclo anual San Marcos de Academia Virtual APU. Ya estamos en la recta final de este ciclo académico en este año y en muy pocas semanas vamos a iniciar ya el ciclo, ya el que va a consolidarnos, el que nos va a dar digamos, a afinar, el que vamos a repotenciar, nos vamos a poner a punto para rendir el examen de admisión de San Marcos del próximo año, que debería ser en el mes de marzo. Muy bien. Así que, chicas y chicos, estimados estudiantes, vamos a iniciar esta clase de día. Hoy estamos en la parte final, hablando de un tema de que, si bien en San Marcos no ha estado viniendo en los últimos años, eh, y hasta ahora, pues los temas fijos que han estado viniendo, pues son los que en Academia hemos desarrollado tanto en los ciclos de intensivo como en repaso, que hemos juntado todos los temas que desarrollamos bien ahí en el examen, y esa ya es parte de la experiencia. Hoy vamos a hablar de la geopolítica. ¿Por qué? Porque a veces se va con, ¡pum!, da un bacatazo con una sorpresa. A veces te preguntan temas como el año pasado que nos vieron de la Antártida, ¡pum!, no, cayó de sorpresa. Entonces, pues, los estudiantes de la Academia APU tenían información, conocimiento sobre ese capítulo, y por esa razón también en la Academia tenemos varios ingresantes en cada proceso de admisión, que este fin de semana ha habido exámenes, y yo pregunto que han visto las preguntas del examen de admisión de este fin de semana. ¿Lo han llegado a ver? Yo he revisado del día sábado, del domingo todavía no me llegan. Y hoy, estaba fácil. Por lo menos en geografía, estaba facilito. Solamente que ahí nomás hay una pregunta, se cambia unas palabras, un término, y que olvidó algún dato, ya que te ponen aprieto, ¿no? Pero es porque te cambió una palabra, pero no es nada más por eso. Así, si yo solo tengo el de la B, área B y D. Bueno, puede que tengas solamente un par de áreas, pero te haces la idea ya. Uno ya se hace la idea de cómo vienen las preguntas, que la verdad que no todas las preguntas han sido de eco, en geografía por lo menos. De las preguntas que he visto, la mitad eran preguntas que no eran de eco. Y ya, pues es ese. Pero bueno, siempre he dicho que las preguntas de los simulacros que hacemos en la academia, o de las calificadas, hace ser mucho más exigente que el mismo examen. Pero vale, vamos a ver. Mira, vamos a ver la geopolítica el día de hoy. Vamos primero reconociendo algunos términos importantes. Cuando hablamos de la palabra geo, tú sabes que geo representa a nuestro planeta Tierra, ¿no? A nuestro planeta Tierra, donde están todos aquellos espacios naturales, espacios humanos, todos los recursos que el hombre utiliza para satisfacer una serie de necesidades, ¿no? En nuestro planeta, geo. Muy bien. La política tiene que ver ya con la capacidad que tienen los gobernantes, las autoridades, algunos elegidos por el pueblo, otros que están monárquicamente en algunas partes del mundo, o dictaduras, pero al fin y al cabo autoridades, gobernantes, que tienen la capacidad, tienen el poder de decisión para, para poder dirigir a su nación y a su país en el aprovechamiento adecuado, sostenible de los recursos que provee su territorio, en aras de conseguir sus objetivos geopolíticos, es decir, la consolidación como país, como nación, su fortalecimiento de forma interna, como también desde el punto de vista internacional, el fortalecimiento del país en el contexto en que se encuentren, ¿no? Ya sea en el continente, en la parte marítima,
tanto para el comercio, en lo político, diplomático, militar. Muy bien. Entonces, cuando juntamos todos los términos, geo y política, es justamente es cuando tiene como una especie de naturaleza inherente de que el Estado, los estados, buscan justamente consolidar ese dominio de su país y por lo tanto reflejar ese poder, esa capacidad de, de dominio, de poder, de potenciar al mundo. Ahora, en el caso del Perú, hay que ser bastante claro. Hace muchas décadas atrás, hubo un intento de desarrollar en el Perú una visión geopolítica del Perú en el mundo. ¿Bien? En el sentido de que nuestro país se sienta y se haga respetar, tanto en el ámbito cultural, en el ámbito histórico y también hasta en el ámbito militar. Así es. Y eso fue durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, en donde nuestro país, bajo la concepción nacionalista de Juan Velasco Alvarado, y ojo, Juan Velasco Alvarado fue nacionalista, en realidad no fue de izquierda ni derecha, nacionalista, eso fue su esencia. Eh, Buscó la forma política de, primero en lo interno, consolidar la propiedad de los recursos naturales para el Estado y su población, con las reformas, con las expropiaciones, etc. Bueno, con todos sus errores, con todo incluido. Muy bien. A nivel internacional, el Perú en entonces empezó a encontrar aliados estratégicos, como por ejemplo en aquella época con la Unión Soviética, como aliado estratégico, pero ojo, no como que aliado, no entendido como que ya yo obedezco las condiciones que los rusos comunistas de aquella época imponían a los países satélites que estaban bajo su dominio, no, sino alianza estratégica en el sentido de lo militar, ¿no? En el sentido de lo militar. ¿Por qué? Porque el Perú en aquella época, entre 1968, 1960, ¿verdad? Pues tenía unas fuerzas armadas bastante anticuadas y precarias y eso nos ponía en una situación bastante vulnerable respecto a la región en Sudamérica, muy bien, donde el contexto también era muy distinto a ahora también, ¿no? Los países sudamericanos entonces tenían una concepción distinta, como vemos de ahora, que más bien de cooperación ahora, ¿no? Así que el Estado peruano, en aquella época, desde el punto de vista geopolítico y militar, en la región, en Sudamérica, modernizó sus Fuerzas Armadas. Pero yo pregunto, ¿el Perú tiene una tradición de ser un país militarmente agresivo o tiene una tradición de un país pacífico? A ver, pregunto, aquí la gente. ¿Tu país tiene una tradición de ser un país belicoso, buscando la guerra siempre? ¿O es un país pacífico? Correcto, chicos. El Perú tiene una tradición histórica desde la independencia de ser un país pacífico, de resolver siempre los conflictos externos, agotando todos los medios diplomáticos. Aquí la diplomacia peruana es importantísima en el papel geopolítico internacional. Muy bien. Sin embargo, eso no significa pues, que no tengamos algún tipo de defensa. Así que el Perú, cuando ha adquirido armas de guerra, en su momento, o cuando hace adquisiciones militares, lo hace desde el punto de vista defensiva. O sea, el Perú no compra, eh, digamos, pertrechos militares para atacar, sino de fines defensivos y disuasivos, que no es lo mismo
que ofensivo. Y aquí te voy a hacer la explicación. Por ejemplo, hace poco el Perú ha estado comprando y ha estado fabricando sus propias embarcaciones LPD, que son grandes barcos de características logísticas en la Marina de Guerra, para no solamente llevar tropas y blindados para desembarcos anfibios, sino que son buques que tienen usos multipropósitos, como la de llevar ayuda humanitaria, de apoyo logístico ante desastres naturales, etcétera. Igual un montón de aviones, últimamente un par de aviones, también, también de carácter logístico, de abastecimiento, aviones grandes para llevar, transportar pues las vacunas que han servido últimamente, ayuda humanitaria, exactamente, etcétera. Este, y, y bastantes, ¿cómo se llaman estos cohetes? Hay unos cohetes dirigidos, que es Ataque y Olvida, también hay otros, los Spike y los Hornet, que son misiles antitanques. Pero estos misiles antitanques, ojo, es de carácter disuasivo. ¿Qué quiere decir disuasivo? De que si estuviéramos en un escenario hipotéticamente de guerra, dice, si, por ejemplo, un país no quiere atacar y nos mandan sus tanques, nosotros tenemos estos misiles, los Spike y los Hornet, que son misiles que son especialistas en abrir tanques como latas de atún. Así es. Sí, son casi inevitables. Sin embargo, es de carácter defensivo, disuasivo. Tú me atacas, yo te devuelvo el golpe. Es diferente a como, por ejemplo, que si el Perú adquirirá armas, por ejemplo, misiles intercontinentales. Misiles intercontinentales son misiles que pasan por los más de 1000 kilómetros de distancia, que pueden viajar hacia sus objetivos. Esos sí son peligrosos. Eso sí es ofensivo. O el que estuviera produciendo armas de destrucción masiva, como nucleares o biológicas. Perú no jamás ha entrado en ese campo bélico. No, eso sí es de carácter bastante ofensivo, ¿no? Sino de carácter disuasivo para mantener, preservar la defensa y la soberanía nacional. Es más, en Sudamérica pasa esto. Por ejemplo, con Chile y con Ecuador se ha suscrito hace años un documento que se llama el libro abierto. ¿Qué significa el libro abierto? Escuchen bien esto. Que si uno de estos países, Perú, Chile, Ecuador, va a comprar, por ejemplo, aviones de guerra, o barcos de guerra, o tanques de guerra nuevos, tiene que informar, tiene que poner de conocimiento a estos países que está comprando esto. Y por lo tanto, si un país, si Perú, Chile, Ecuador, compra 200 tanques, por ejemplo, modernos, entonces los demás, estos países que tienen información sobre eso, también está en todo el derecho de comprar el equivalente también de tanques modernos para mantener un equilibrio estratégico. Así es. O sea, ya no existe ese término de las compras secretas. No existe esa vaina. No existe. ¿Y por qué? Para evitar una carrera armamentista. ¿Por qué? Porque entre Perú, Chile y Ecuador, en los tiempos modernos, se supone como países vecinos, se debe generar la cooperación en términos positivos y en términos de mantener pues las buenas relaciones diplomáticas. Pero sin embargo, eso no nos limita. Podemos hacerlo de acuerdo al presupuesto con que tenga cada estado y aquí nadie se puede arañar. No, aquí no que se pica, no que se no, tiene que todo es abierto y público. Así es, muchachos. ¿Usted tiene conocimiento de esa información y de ese libro abierto en el ámbito militar de estos países? Confirmen, por favor.
Así es, ustedes no sabían, no, pues ya no hay compras secretas militares, está prohibido. Así es. ¿Qué es la geopolítica? Vamos a ir de frente al mismo meollo de la definición. La geopolítica es una disciplina política. ¿Qué cosa va a estudiar? Que estudia la influencia que tienen los elementos geográficos, sus recursos naturales, sus elementos humanos, en el desarrollo, en la vida, en la influencia de todos los estados, y eso es vital, fundamental. Porque los estados, para que existan, se desarrollen, subsistan, requieren que su población esté satisfecha sus necesidades y además también tengan los recursos para defender su soberanía de los recursos naturales que contengan su territorio. No te preocupes, mi estimada Emily. Suele pasar a veces. Así es. Por esa razón es importante la geopolítica para los estados. Que las autoridades, que los gobernantes, los líderes de cada país entiendan pues, que el desarrollo de cada estado está muy vinculado, está muy relacionado con el aprovechamiento de todos los recursos que tengamos a nuestro haber, recursos naturales y humanos, para que nuestro país alcance el desarrollo, para que nuestro país sea un país consolidado, amalgamado, fuerte en lo interno y también respetado en el externo, desde la política diplomática hasta en lo bélico. Y aquí vamos a hablar de dos tipos de poderes, el poder blando y el poder duro. Nuestro país debe tener estas dos propiedades, tener desarrollo de esos dos tipos de poderes, el blanco y el poder duro. ¿Y qué se entiende por el poder blanco? El poder blanco tiene que ver con la parte de que nuestra imagen como país tiene que ser vendida, bueno, vendida en términos de que tiene que ser mostrada al mundo como un país con una gran riqueza histórica. Y nuestro país históricamente, pues, son de los pocos países en América que ha tenido una importante civilización precolombina. Y hablamos de los incas, que viene a ser prácticamente la síntesis de todos sus predecesores. Entonces, Perú tiene una riqueza histórica increíble precolombina, igual como los mexicanos por parte de ellos con los aztecas, o los guatemaltecos con los mayas, y así. Eso es uno de los elementos del poder blando que tiene el país, nuestro Perú, y que nos hace ser reconocidos a nivel mundial también. En otras partes del mundo, a los peruanos nos dicen los incas, justamente por ellos, por el Tahuantinsuyo. Otro poder blanco que tiene el Perú, de influencia, de respeto en el mundo, es el tema de la gastronomía, que también en los últimos años ha estado pegando bastante buena fama de la comida peruana a nivel mundial. Así es. El día de ayer estaba viendo un canal de un español llamado Kevin, que está, creo, por aquí, está por el Perú, y ha estado visitando el volcán Misti, comiendo comida arequipeña, y ayer publicó en su canal un contenido con el Cholo Aquiles. O sea, cada vez que viven extranjeros en el Perú y comen nuestras comidas, ¿cómo quedan? Pues quedan maravillados, sorprendidos. Han comido cuy por primera vez y se han quedado. Es decir, ¿cómo voy a comer mi mascota? Es que mi mascota cocinada, comían el cuy y se quedaban, pero impresionados, se quedaban ahí. Y así, en la gastronomía, que es una de las marcas que tiene el Perú como poder blando, que como imagen en el mundo, de respeto, ¿no? Eh, Otra cosa más, nuestro país también de los pocos países en el mundo
que tiene una bebida de bandera, o sea, una bebida que diga, esta bebida representa el país. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué bebida, muchachos? A ver, ¿qué bebida es reconocida como bebida bandera para el Perú? No, va a ser en Coca-Cola, pues, muchachos. Se está tomando el pelo. Claro, el pisco, pues, muchachos, bien, el pisco. El pisco. El pisco como tal. Así como para los mexicanos es el tequila y el mezcal, para el Perú, el pisco. Así es, en serio. Y otro, cuando, a ver, cada vez, por ejemplo, hay un buque escuela que tiene el Perú, el buque escuela La Unión, que es de la Marina de Guerra del Perú, y este buque escuela, pues, lleva un montón de cadetes de la escuela de la Marina, de la Marina de Guerra y también de la Escuela Técnica del Sistema, y viajan por varias partes del mundo, este buque escuela. Viaja por todo el mundo, como embajador del Perú, ¿no? Ese buque, ¿no? Que también tiene un pequeño museo adentro del buque escuela La Unión. Y cada vez que llega a cada país, los cadetes y el personal de la Marina de Guerra del BAP Unión, del buque escuela, pues también salen con sus trajes típicos, con sus danzas, vendiendo la imagen del Perú, de un país con un gran bagaje cultural. Eso es un poder blando, bueno, importantísimo, de vender la imagen de ser un país con grandes cosas, un gran atractivo turístico, etc. Y también tenemos en la geopolítica el poder duro, y el poder duro tiene que ver con la parte militar. Y ahí ese es un tema en que hay todo un reto, un desafío para el futuro, ¿no? Porque no es que, repito, no es que el Perú entre en una carrera armamentista, porque tampoco es la idea, pero sí que de manera responsable y sostenida, el Estado peruano vaya renovando el material bélico que tiene el Perú cuando ya pasa una cantidad de años y la obsolescencia, pero, repito, no como un carácter ofensivo, sino de carácter defensivo y disuasivo, ¿no? Así es. Muy bien. Otro un ejemplo. Los tanques que tiene el Perú, que son el tanque que tiene el ejército peruano, que es el T-55, de fabricación soviética, es de 1970. ¿Cuántos años ha pasado? ¿Cuántos años ha pasado desde 1970 hasta la actualidad? ¿Cuántos años, muchachos? Desde 1970 hasta 2021. ¿Cuántos años han pasado? Ya tiene antigüedad este tanque T-55 en el ejército peruano. Ah, estoy esperando una respuesta, pues muchachos, vamos, vamos. Sale de la cama, ahí lávate la cara, vamos, vamos, toma tu café. ¿Cómo es tu pan con huevo? ¿Cómo va a ser más de 100 años? 1970 hasta la actualidad, 2021. Claro, más o menos 51 y va a cumplir 52 años, exactamente. Wow. ¿Y tú crees que ya que es poquito tiempo? Ya es bastante, bastante antigüedad ya. Bastante, pues, casi medio siglo. Son 50 años de antigüedad ya, demasiado. Y ya, pues, está desde hace años, se está buscando un reemplazo a estos tanques, los T-55. Ha habido, pues, candidatas como el, el tanque Leopard A26, que es un tanque de fabricación alemana. Hay otro tanque que nos han ofrecido. Pero ese tanque de fabricación alemana, no los mismos alemanes lo vendían, lo estaba vendiendo, creo que España, pero que no tiene garantía, en el sentido de que si se malogra, la empresa que construye los tanques en Alemania no reconocían
la garantía del mantenimiento porque no lo compraban, no se está comprando el mismo fabricante, sino por un intermedio que nos está revendiendo de segunda mano. Así se maneja el tema militar. Después los rusos nos han ofrecido el T-90S, no, el T-90M Provi, que es una última versión del T-90. Nos han ofrecido también el T-84, que es de fabricación ucraniana o polaca, creo, ucraniana creo que es. También nos ofrecieron un tanque, el Panther, que es de fabricación de Corea del Sur. En algún momento también nos ofrecieron Abrams, que es de Estados Unidos, pero son carísimos y muy grandes en realidad. Por un momento también hay una industria tecnológica militar peruana que se llama Industria Casanave, que también nos propusieron a todos los tanques antiguos T-55, agarrarlos y a partir del chasis de ese tanque antiguo, modernizarlo a una versión moderna que se llama el Tifón 2, con tecnología actual, ¿no? De punta. Pero todos los intentos de, por ejemplo, de modernizar o cambiar el parque motriz de tanques en el ejército peruano han fracasado. Todos han fracasado. Porque yo sospecho, y es algo que se lamenta decir, que un país que quiere crecer y pues, salir al desarrollo está en la maldita corrupción. Sí. Porque cada vez que se hacen compras en general de cualquier cosa al extranjero, hay siempre el hecho de que algunos contratos se consiguen debido a sobornos, el tema de la corrupción, ¿no? Ya ha pasado antes, comprando aviones de segunda, como los MiG-29, que se ha pagado mucho más, demasiado se ha pagado por aviones de segunda, allá en el gobierno de Alberto Fujimori. Así es. Entonces, ha habido cosas ahí bastante complicadas. Y mientras tanto, mientras la corrupción pues, genera esa desconfianza a la hora de cerrar un contrato o renovar lo militar como tema disuasivo, pues vamos, estos tanques van a seguir entrando a la obsolescencia más, más, más. Y no solo los tanques, sino la mayoría del material bélico comprado en la década del 70 hasta la actualidad. La mayoría son de esa época. ¿Oye? Así es. ¿Por qué es importante la geopolítica? Mira, son 4 puntos importantes. Permitir conocer bien la realidad del país. Aquí es un tema que hay que hacer una autocrítica. Pregunto, entonces una pregunta sincera, quiero que me responda. ¿A ti te da la impresión que los congresistas, por ejemplo, en la República, ¿no? Y quizás por ahí un ministro, qué sé yo, ¿a ti te da la impresión que los congresistas, nuestras autoridades que gobiernan para el país, conocen la realidad de los peruanos, de todo el Perú? Y cuando digo que no conoce la realidad, se conoce realmente de los problemas que tienen los peruanos. Mm. ¿Tú sabías que hay muchos congresistas que representan a Junín, a Loreto, a Piura, etcétera, pero que siempre han vivido en Lima? ¿Sí ves eso? Y es que el problema en el país es que muchas autoridades y también muchas personas creen que el Perú es Lima, que el Perú es Lima. Y sí estamos mal, pues. Un ejemplo. Ayer, como eso de las casi 6 de la mañana, 5 de la mañana y algo, hubo un fuerte sismo en Amazonas, en el norte de Perú, ¿no? ¿Que pudo haber sido peor? Sí, pudo haber sido peor, porque fue un sismo de más de 130 kilómetros de profundidad, con 7 puntos y algo, pero pudo haber sido peor, ¿ya? Pero las casas de adobe, las casas precarias, la gente más humilde, los templos antiguos se cayeron, ¿no? Las pistas se destruyeron, eh, ya, hubo un terremoto ayer. Afectó Cajamarca, Amazonas, en el norte de Perú.
Yo he visto algo por casualidad, un poco de tele anoche, y visto, y algo que a mí, bueno, no me sorprende en realidad, que en vez de fomentar la cooperación, la ayuda a la gente que pudo haber sido afectada en el terremoto allá en el norte de Perú, en vez de enfocar ahí la atención, la ayuda humanitaria y todo, los, los medios de prensa se han concentrado en qué pasaría en Lima si hubiera un terremoto. Y volvemos otra vez al pensamiento limeño centrista, que Lima es el Perú. O sea, está bien, aquí está preparada ante un terremoto en Lima. Eso no hay duda. No, hace pocos meses también el tema se ha vuelto a tocar porque había varios sismos seguidos en Lima también, esos meses atrás. Sin embargo, otra vez, Lima, en vez de estar haciendo la cobertura, la prensa haciendo la cobertura allá en el lugar del desastre, otra vez a Lima, todo Lima. Entonces hay esa miopía y esa actitud bastante tendenciosa de no tomar la importancia de vida a los compatriotas que viven al interior del país y solamente ve a Lima, ¿no? Es decir, que no ve bien las cosas, a eso me refiero a mí, que solo ve las cosas a medias, ¿no? Así es, a eso me refiero, a eso me refiero. Y que todo Lima, 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 chacho. Entonces, aquí es un tema de conocer la realidad nacional, así es. Muchos de nosotros desconocemos cuáles son los problemas realmente que viven los peruanos en Cusco, en Marayoz, en Ucayali, en Moquegua, en Tacna. Eso. Y eso también en nuestra sociedad tiene un desconocimiento real y hacen cada disparate, cada tontería. Por ejemplo, hace un par de semanas, la congresista Muruz, la congresista que hizo su fiesta, su boda, creo, en plena pandemia, condecoró en el Congreso a una orquesta de salsa. ¿Qué te parece ese tipo de actitudes? Ah, está bien que el Congreso, con la plata de todos nosotros, se ponga una condecoración a una orquesta de salsa que le hizo el tono a una congresista. ¿Te parece bien eso? No, está pésimo, pues, por supuesto. Y esta es una clara demostración de la ignorancia y desconocimiento, de la indolencia que tienen muchas autoridades respecto a su desconocimiento sobre el país. Pésimo. Así es. Otro. Si conociéramos bien la realidad de nuestro país, si conociéramos bien, si las autoridades conocieran realmente el país en sus distintas dimensiones, se podría planificar el desarrollo de nuestra parte, con objetivos claramente definidos a corto, mediano y a largo plazo. Pero no, pues, pero no. En la actualidad, el Ejecutivo, el gobierno de nuestro presidente, es un gobierno débil, endeble, está metiendo la pata en malas decisiones, está dando motivos para ser criticado, porque están dando motivos, pues, la verdad, pésimo. Así, no se siente que se está generando una planificación del país de a corto, mediano y largo plazo. Y si lo está haciendo, pues lo ignoramos, pues, en serio. Más están superando los escándalos que otras cosas. Permite evaluar el poder nacional. También pues, la geopolítica nos permite evaluar en cómo estamos en el tema de la lucha de la paz en el interior del país, contra la delincuencia, contra el narcotráfico y también contra la amenaza externa. Mira, dice, permite evaluar el poder nacional, capacidad de defensa. Este, mira, muchachos, este, ustedes se sienten seguros cuando salgan en las calles, cuando van a hacer compras al mercado central, al mercado aquí cerca, o en la noche. ¿Ustedes sienten realmente verdadera seguridad en las calles?
No, pues, ¿qué, ¿qué es lo que más temes cuando estás en la calle que te pueden robar? Celular. Que te maten por un celular. Sí, ahora te matas por un celular. De verdad. Así es. Y eso es terrible, porque no es ahora, desde hace siempre, siempre. Así es. Entonces, el tema también aquí es, pues, eh, la seguridad ciudadana está muy mal dirigida. La Policía Nacional muchas veces hace los operativos, captura a los delincuentes y el sistema judicial libera a los delincuentes, porque según un celular no es motivo para que se vaya a la cárcel un delincuente. Se tiene que haber roto la cabeza, hacer un daño, qué sé yo, para que se bien se vaya a la cárcel. Mira, no caiga en esto. Sí, mira, donde los choros sigue siendo de la suya. Más aún ahora, en época de fiesta. Y nuestra defensa nacional al exterior, pues también pues, está también no en una situación tan precaria, pero tampoco está en el mejor de las situaciones. Y también pues la geopolítica tiene un papel importantísimo, conociendo su realidad, planificando sus objetivos, fortaleciendo nuestro poder interno y externo, predecir escenarios en el futuro, tanto de los temas internos como externos, y eso, esa planificación, bueno, esa proyección, mejor dicho, nos ayuda a estar preparados, a predecir eso. Pero ninguno de estos cuatro elementos en el Perú se ha puesto del todo de manifiesto, porque en el Perú hay un gran problema. A ver, chicas y chicos, aquí vamos a entrar un punto caliente. Nuestras autoridades en el Perú, las autoridades nacionales, desde el año 2006 hacia adelante, y desde antes también, muy bien, pero en los últimos 10 años, 15 años, los presidentes, el Congreso, etcétera, han podido realmente hacer un trabajo que permita conocer bien la realidad del país, planificar el desarrollo de nuestro país, mejorar la seguridad interna y externa y prepararnos para planes para corto o largo plazo. ¿Se ha podido o no se ha podido? ¿O estamos más involucrados nuestros presidentes que hemos tenido y el Congreso en pelearse? ¿Cuál ha sido su mayor preocupación? ¿Llegar a esos cuatro puntos o a pelearse ejecutivo con legislativo? ¿Cuál ha sido lo que se ha gastado en los últimos años? Sí, todos conseguimos que todos estaban involucrados en pelearse. Muy bien. Y eso es un desgaste de energía, de presupuesto y una pérdida del tiempo. Así es. Ahora, desde, a ver, vamos a ver, desde el presidente Pero Kuczynski hasta la actualidad, ¿cuántos presidentes hemos tenido? O sea, desde hace 5 años adelante, ¿cuántos presidentes hemos tenido? 5 presidentes. Malo eso, malo, malo. Y el Congreso de la República, ¿qué es lo que ha estado haciendo desde hace 5 años, Enrique, con cada presidente? ¿Qué es lo que ha pretendido hacer? Fortalecer el conocimiento de la red nacional, planificar leyes para el futuro, para mejorar nuestro progreso, predecir futuros conflictos, mejorar el poder. ¿Qué está fomentando este Congreso con estos 5 presidentes que ha pasado por el sillón presidencial? Correcto, Mel, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿Quién es el que está promoviendo estos congresos desde hace 5 años atrás? Porque también hubo cambios de Congreso, había disolución de Congreso, pero todos ellos que han buscado en común. Díganlo con su nombre. Ya un par de estudiantes me escribieron ya. Vacancias.
Dígalo, pues, no tenga miedo. Vacancia. ¿Cómo se va a perder el tiempo en vacancias, muchachos? Cuando los objetivos que cada país debe tener son estos. El ejecutivo, el legislativo, no puede estar peleándose, tiene que juntos por el país encontrar estos elementos básicos para salir del problema que estamos. Pero estamos en peleas, y buscando vacancias, con argumentos que no son sustentados del todo y malinterpretados de la Constitución. Así es. Eso fue una chistosa eso, mi estimado Mel. ¿Y quién ha estado detrás de todo este tipo de movimientos de desestabilización del país? ¿Quién ha estado detrás de todo esto? ¿Qué persona ha estado detrás de todo este tipo de movimientos de desestabilizar el país desde hace 5 años atrás hasta la actualidad? ¿Qué persona? Tiene un nombre y apellido. Keiko Fujimori. Sí, pues. Yo sé que quizás a algunos no le va a gustar que se diga así esas cosas, pues. Pero es la realidad, pues. No se puede no se puede tapar el sol con un solo dedo. En todos los procesos de vacancias desde hace 5 años atrás hasta la actualidad, la señora acá ha estado detrás de todo esto. ¿Y por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque es una mala perdedora, pues. Porque es una mala perdedora. Porque en vez que la señora en el año 2011, no, 2016, el año 2016, cuando ella perdió, colocó más de 70 congresistas de su partido al Congreso. Y fue una oportunidad histórica para su partido y para ella de demostrar que podrían fomentar y crear leyes para mejorar el país, porque tenía mayoría congresal, tenía la oportunidad histórica para demostrar que el fujimorismo no es la fuerza que todo el mundo habla que es vinculada con la corrupción y que está vinculada con el mafioso y corrupto y sentenciado por estos humanos Alberto Fujimori, sino que es una fuerza política que quiere proponer el crecimiento del país. Pero no, se han encargado de fomentar más crisis política. Así es. Pensamos que eso ya había acabado, pero lo sigue haciendo. Así es. Entonces, que ahí está. Ahora, el presidente con que contamos ahorita también es un presidente, el cual, pues, el cargo de presidente de la República le queda demasiado grande también, pues. Es la verdad. El profe Castillo, el cargo de presidente, le queda demasiado grande. Demasiado grande. Entonces, también, pues, ahí da motivos para que sus adversarios políticos también te le den todos los días esto, aquello. Acá dice aquí, profe, no tuvimos elección, estaba entre Castillo o Keiko. Por supuesto, muchachos. Y no podemos, pues no podemos estar en cada elección siempre votando por el anti, porque siempre la gente vota por el anti y no por pro una propuesta, no por una situación que mejore el país. Así es. ¿Quién es Osorio? Disculpe mi ignorancia, ¿quién es Osorio? ¿Y Calvito? No lo mando, ¿quién es Osorio, Calvito? No. Disculpa, ahí me agarraste. Calvito Blanquito. No sé quién es Osorio. Yo conozco a Osorio un tal Meloco, podcast, pero no sé. Ya. Bueno, en fin. Ese es el Porky. Ese es otro personaje. Ese es otro, pero nefasto personaje. Bueno, ya debe un estate quieto, porque en la geopolítica, chicos, en la geopolítica, si un país quiere alcanzar el desarrollo, las fuerzas políticas en el Perú, las fuerzas políticas deben que buscar los puntos de coincidencia
para hacer crecer el país. Lo que no significa de que si el gobierno comete errores, hay que tapar los ojos y no decirle nada. Tampoco es la idea. No, no, no. Para nada. Y que si cuando el Congreso de la República mete las cuatro, tampoco nos queremos no criticar nada. No, tampoco. Hay que investigar, hay que criticar, cuestionar, pero siempre proponer también, no solo en la crítica. Porque puede criticar y nadie propone soluciones. Pero sobre todo, en la geopolítica, en los países más desarrollados, como en Estados Unidos, como en Alemania, como por ejemplo en Francia, en otros países modernos, en el mundo occidental, pues las fuerzas políticas antagónicas opuestas, lo que buscan sobre todo es en el gobierno, o para gobernar el país, buscar los puntos de coincidencia y no los enfrentamientos. Sobre todo, ahí mete todas las energías, en las coincidencias presentes en el país. En cambio, en el Perú, en los últimos años, se ha polarizado. Por un lado está una derecha bastante recalcitrante y bien bruta, y por otro lado también hay una izquierda bastante bruta también. Así es, que ahí, los tapibes están ahí. Y cuando hay polos muy opuestos, pues no hay pues consenso porque son puntos irreconciliables, como el agua y el aceite. Y un país no puede crecer con ese tipo de diferencias y ese tipo de actitudes de hoyos viscerales, pues. No, pues, así es. Está complicado el escenario del país. Así es. Entonces, con ese tipo de, de división, de enfrentamiento político, de carencia de unidad política, difícilmente nuestro país va a coger los principios de la geopolítica para ocupar un lugar importante en el Perú y en el mundo, porque tenemos todo el potencial para ser un país importante, más grande de lo que somos en el mundo. Estamos ubicados en el espacio, en el eje, casi eje central del Pacífico Sur, para con el mercado y importantísimo mercado asiático. Y de ahí, pues todos los productos asiáticos de China, Corea, que nos hemos puesto la mirada nosotros de una manera muy interesante, Corea del Sur, por si acaso, y el mercado asiático hacia el Perú, que es la entrada de ingreso para el comercio en Sudamérica. Privilegiado, así es, no lo estamos sacando provecho. Un país también importante en el Asia Pacífico también. Mira, estamos perdiendo el tiempo del país en pleitos internos, politiqueros, y no en las cosas que realmente el país necesita. Por eso que la geopolítica que propone, que todos los gobernantes deberían tener un conocimiento de la realidad, y ese es un primer punto de Aquiles de la mayoría de autoridades que gobiernan el país. Ayer hace una denuncia. Dice que el presidente Castillo está despachando desde su casa en Breña. Sí, eso me parece bastante irregular. Eso sí, me parece irregular esa vaina. Parece que existe para ese gobierno, ¿no? Para que pueda despachar con las autoridades, con quien sea, ¿no? Porque debe ser conocimiento público con quien se reúne el presidente Castillo. Sin embargo, eso no es la primera vez. El presidente Pero Kuczynski despachaba no en Palacio. Eso es lo malo del peruano, que tiene memoria de pollo, memoria cortoplacista. Se acuerda de ahora, pero no se acuerda del pasado. Cuando gobernaba Pero Kuczynski, él despachaba desde su casa en San Isidro. Así es. Nadie dice eso. Que despachar significa que atendía a empresarios, políticos, a todas las personas que querían tener una reunión con el presidente, que se llama despachar. Y con eso parece el gobierno, pues tiene, es el conocimiento público, porque hay una agenda pública donde todos tienen conocimiento con quién está conversando o con qué reuniones tiene el presidente. Eso es importante, tiene esa transparencia de información. Pero debe ser en Palacio según lo que dice la norma, algo así es. Pero está haciendo eso desde su casa en Breña, que no me parece tampoco apropiado, no me parece apropiado. Pero lo mismo hacía también el señor Pero Kuczynski. Y también digo que está bien, está mal.
hacía PPK desde su casa. Y otros, ¿saben dónde se despachaban? Otros despachaban en la década de los 90 desde la salita del zinc. Y ustedes saben, cuando digo salita del zinc, ¿qué cosa representa eso? ¿Qué representa decir la salita del zinc? Claro, donde estaba el tío Vladi, el tío Montesino, ¿no? Que en nombre del presidente Fujimori chantajeaba y sobornaba y compraba a políticos, empresarios, a, a prensa, a todo el mundo. Ya pues. Así que esas formas son inapropiadas de la actualidad y del pasado, cuestionables. ¿Qué más? Conocimiento de la historia. Cuando usted coge un libro de historia del Perú, yo pregunto, ¿se habla también de la historia de la Amazonía peruana? ¿Conocemos la historia del Perú profundo? ¿Mm? ¿En el colegio nos enseñaron de esa historia? Muy poco es aquí. O no dicen nada. Sí, pues. Porque la historia del Perú, aquí tengo un montón de libros de historia. Esta historia del Perú, que tiene unos libros, ¿qué historia es? ¿Hay la historia del Perú o básicamente es la historia de Lima? Prácticamente la historia de Lima. Así es la historia de Lima. ¿Es el que los hechos pasaban acá? No, eso es lo que nos ha hecho creer que los hechos pasaban en Perú, todos los hechos pasaban por Lima. ¿Sí es? ¿Y quiénes escriben la historia oficial del Perú? Porque hay historiadores y historiadores. ¿Tú crees que en la historia del Perú se cuenta toda la historia o solo se cuenta lo bonito nomás? Se cuenta lo bonito nada más. Se cuenta solo lo bonito, lo heroico, patriótico. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio. Hay familias, sí, hay familias peruanas de gran poder económico que en el pasado han traicionado la patria. Así es. Gente de poder, plata. Hay empresarios que han traicionado también al país, por supuesto, que han vendido la patria. Hay expresidentes que han vendido su alma al diablo, al capitalismo extranjero. Y eso no cuenta la historia. Hay héroes locales, héroes del interior del Perú profundo, que desconocemos su papel en la defensa de sus pueblos, que no conocemos. Así es. Porque la historia que conocemos, la historia, es una historia oficial y nos cuenta toda la historia completa. ¿Y quién escribe la historia? Bueno, el poder, según sus intereses. Así es esa historia peruana. Aquí en el mundo pasa esto. Conocimiento de una sociedad. Este, yo vi el día sábado un par de carteles en una marcha que hubo, donde decía, disculpa la expresión, Serrano, vete de tu casa, vacancia ya. Serrano. ¿Qué te parece esa expresión? ¿Mm? ¿Qué te parece? Que a los que somos de, de distritos populosos, los que somos coneros, nos dicen
marrones, no dicen marrones, son marrones comunistas, a lo que no pensamos como la derecha bruta chorada. ¿Qué te parecen esas expresiones? Que no digan marrones, que no digan color puerta, que no dicen rojos terrucos, rojetes, ridículo, discriminatorio, racista, claro. Y ni siquiera lo dicen las élites son son la gente más pituca, pero ni siquiera lo dicen solo las élites, lo dicen también gente de cono como nosotros que están ahí, gente como nosotros que nos choleamos entre los cholos, en serio, sí, eso me causa más indignación, así es, así es. Eso es lo peor de todo, es que hay una ignorancia entre los peruanos de vernos como diferentes, cuando todos somos peruanos, ¿no? Todos somos peruanos. Si han nacido en Sani, o en Comas, o en Tingomaría, en Puerto Maldonado, en Jaén, tal. Hoy no importa dónde tú hayas nacido, con o sin plata, pobre o rico o lo que sea, no importa eso, todos somos peruanos. Ya sea si solo eres quechohablante o hispanohablante, o esas diferencias culturales y hacernos sentirnos que hay culturas inferiores y superiores, es la forma de expresarnos, de dirigirnos entre nosotros, es realmente terrible. Todos somos peruanos, todos somos peruanos, en serio. Porque esa discriminación que entre nosotros, es absurdo discriminarnos entre nosotros. Es absurdo. Así es. Qué terrible. Mal, pues. No podemos amalgamar un país fuerte si nos seguimos viendo como distintos por la diferenciación de clases sociales. Hay un desconocimiento de nuestra sociedad, un desconocimiento que somos un país diverso, cultural y socioeconómicamente somos muy diversos. Y esa diversidad no nos tiene que generar ninguna diferencia de todo, más bien debe ser vista como una riqueza cultural. Y la pluriculturalidad, claro, por supuesto, Meli. Pero no, pues aquí no. Tú eres serrano. Tú eres de un ciudadano de segunda clase. Ah, como alguna vez el expresidente Alan García se expresó, ¿no? Cuando hubo el baguazo, hace años atrás, cuando las comunidades aguarunas tomaron pues la carretera antes que haga la matanza ya en Baguazo, que decía que los ciudadanos de segunda clase no pueden detener el desarrollo del país. ¿Cómo va a decir las comunidades nativas ciudadanos de segunda clase? No lo estoy inventando, están ahí, pueden buscarlo en YouTube. ¿Cómo un expresidente se pudo expresar de esa manera de sus compatriotas? Supuestamente persona leída, culta, letrada, sino que fue Alan García. Y esto es una lección para todos ustedes. El hecho que haya personas que tengan muchos estudios académicos y grados académicos, eso no quita de que varios de ellos, no todos, a pesar que tengan muchos estudios, sean siendo una sarta de ignorantes. Así es, así es. El doctorado no te quita lo bruto. No, así es. Sí. Es de sentido común y el respeto por las personas que nos hacen más grandes. Respetarnos. Conocimiento de la economía. Ajá. Chicos, rápidamente. Ya, Castillo está como presidente ya. Ahí está, pues. Él está ahí por accidente como presidente. Nadie se esperaba que pasara la segunda vuelta. Bueno, haya sido Castillo, o está siendo Castillo, o haya sido la señora K, o cualquier otra persona en el gobierno, cualquier otra persona. Hoy día, cuando sube el precio de algo, ¿a quién le echamos la culpa?
Sí, quiero más respuestas. Sube los precios de las cosas. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A qué autoridad? Independientemente de quién puede estar el apellido. ¿A quién le echamos la culpa siempre? Exactamente. Siempre le echan al presidente que esté en el momento. Siempre está ahí. Puede estar la señora Keiko como presidenta, igual iban a echar la culpa a la señora Keiko también, lo mismo. De hecho, ese es seguro. Pero en el contexto actual, el tema de la crisis económica es solo del Perú. ¿Tú sabes cómo está la situación económica en Brasil? Si tienes familia en Brasil, las cosas ahí están pero feas, feísimas. En Chile, que tanto, muchos aquí, gente, sobre todo de la derecha, dice, no, Chile es nuestro modelo de progreso. Oye, en Chile el dólar está por las nubes en Chile. Así es, en Colombia, en hablar, en Europa también como España, hay un montón de desempleo. En México tengo mi amiga ahí, que yo siempre hablo con mi amiga, y veo lo que publica en sus redes, Rochelle, que los tomates, las cosas están por las nubes. Es que casi 2 años, casi 2 años de pandemia, de estancamiento económico, todo eso corre factura, corre factura, corre factura. Muchachos, eh, comprarse una laptop, comprarse una tarjeta de video para tu computadora, un celular ahora, ¿está barato o está caro? Está carísimo. En el caso de culpa del presidente o del Congreso, no es culpa de ellos, ¿no? Yo sabía que en el mundo hay una gran crisis de container, hay un montón de barcos, una gran cantidad de containers de productos tecnológicos importados que están varados, porque no pueden pagar sobre el precio de los impuestos para salir de puertos. Están varados. Y como están varados, el precio se encarece de los productos importados tecnológicos. Están caros. Y eso es un tema mundial. Es un tema mundial. Así es. Entonces, cuando hablamos de conocimiento de la economía, es fácil pues echar la culpa al Congreso, al presidente. Antes decía Vizcarra, antes decía Sagasti, ahora dicen Castillo. Que es un poco más sensato, ¿sí? Que coherente, que buscar información y no creerse todo lo que dice la prensa, ¿no? Cuidado que la prensa peruana es una prensa tendenciosamente venenosa que tiene un solo dueño o tiene un par de dueños financiados por las empresas que los auspician. ¿Sí es? Empresas que auspician los canales son las mismas empresas que auspician pues, a ciertos partidos políticos en campañas electorales. Hay toda una serie de intereses, pero cuando hablamos de conocimiento de la economía, hay que buscar más información. Yo te invito a que busques siempre información en Internet de diarios internacionales, del país de España, de Mercurio de Chile, el Clarín de Argentina, el Washington Post de Estados Unidos. O sea, busquen diarios de otras partes del mundo, lean, busquen información. O canales de YouTube como Top Impacto con Bulgaco, que habla justamente de economía, geopolítica y realidad internacional. Y se dan cuenta qué está pasando en el mundo. Y por lo tanto, como somos un país globalizado, todo lo que pasa en el mundo nos va a repercutir a nosotros de una u otra manera. Y te vas a dar cuenta que el tema es mucho más que un solo presidente. Es cierto que la inestabilidad política que existe en el país genera esta volatilidad del precio, por ejemplo, del dólar, ¿no? Así es. Pero esto se le suma también el tema que el dólar a nivel mundial también está caro. O sea, todo se peor. Así es.
Hay canales de YouTube que son neutrales, Christopher, y hay canales que se nota claramente que son, pues, todo también a una posición extrema a la izquierda o extrema a la derecha. O sea, también de esos, a de ambos. ¿Sí? Entonces, hay de todo. Así que cuando hablemos de conocimiento política y de la economía, hay que informarse bien y no solo de lo que de la prensa nacional. Recuerda, la prensa nacional es una prensa tendenciosamente venenosa para enfocar las noticias en un solo lado. Hay que buscar más información. Es como ustedes, cuando hagan ustedes sus trabajos de investigación en la universidad el próximo año, tú no puedes hacer un trabajo basado en un solo libro. No, eso está mal, muy mal. Cuando hagas un trabajo de investigación, ya sea grupal o individual, tú no puedes hacer un trabajo de un solo libro, eso es fatal. Tiene que por lo mínimo tener 5 libros o 5 fuentes diferentes para hacer un trabajo de información, un trabajo de investigación para contrastar los datos, para contrastar los conceptos. Así es, para hacer lo más imparcialmente posible. Así se hace un estudio, no de una sola fuente. Y conocimiento político. Y esas son las cosas, 5 cosas fundamentales que la geopolítica busca orientar a los gobernantes, cosa que lamentablemente nuestro país carece. Y no podemos llegar, por lo tanto, al carecer de esos conocimientos, lamentablemente tenemos que decir que no vamos a alcanzar en el corto plazo, ni en el mediano, alcanzar los objetivos nacionales que es el progreso del país. No vamos a llegar a eso. Dice que, profe, lo que piden vacancia, a ver, si le vacan al presidente, cosa que lo veo difícil, pregunto, ya, lo sacan al presidente. Pregunto, ¿el país va a cambiar para el día siguiente? ¿Va a mejorar todo el día siguiente? ¿Ah? ¿Tú crees eso? Sé sincero. Hay que ser objetivos y realistas y fríos. ¿Va a cambiar de país? No, no va a cambiar. Va a seguir igual. Porque por el otro lado no proponen nada. Lo que proponen la gente no proponen nada para solucionar el país. Lo que proponen es mantener el piloto automático y que simplemente las mismas empresas corruptas sigan siendo contratos con el Estado. Es decir, dice Mel, va a haber guerra civil. No, yo creo que no. Espero que no, porque eh, el día sábado estuve en uno de los space en Twitter. Me metí en los space de Twitter donde están los fachos, donde están la gente de la ultraderecha, que se estaban peleando entre ellos porque su marcha del sábado había sido un fracaso. Ellos dicen que convocaron a 50.000 almas. Yo me estaba matando de risa porque 50, yo vi la foto con el dron, el video, esto no llegará ni a 2.000 personas, en el mejor de los casos. Te dice alguien que yo conozco sobre marchas, otro no había sobre esto. No llega ni a 2.000 gatos, ¿ya? Pero ellos esperaban convocar mucho más, y no solo en Lima, sino también a nivel nacional, y fue un total fracaso. Entonces ellos está que se peleaban entre ellos, está que se peleaban ahí. Y la mayoría son exmilitares que están organizando esto, ¿no? Y algunos excongresistas. Y una de esas personas, una señora, empezó a asusar de que tenía armas. Yo tengo armas para empezar una vez y sacar al presidente con las armas. Por por Dios, ¿qué está hablando la tía? Uno puede discrepar y es bueno discrepar, pero no se puede llegar a hacer ese nivel, sacar las armas y con esa conciencia, haciendo términos así, critican a los que son terrucos. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De una doble moral? Qué triste. Mal, pues, muchachos. Uno puede discrepar democráticamente dentro del Estado de Derecho, respetando los derechos humanos, pero no llegar a eso, ¿no? La Operación Valquiria. ¿Sabe qué es la Operación Valquiria? No ustedes, ¿no? Saben un poco de historia, ¿no? ¿Sabe qué es la Operación Valquiria? La Operación Valquiria fue una operación en la Segunda Guerra Mundial que intentaron matar a Adolfo Hitler. Sí, quisieron matarlo. Casi lo matan. ¿Se imagina lo triste que se llegaría que maten al presidente? ¿Debemos llegar a eso?
por favor, a quien sea. Hubiese sido Keiko, hubiese sido quien sea. No se puede llegar a esos extremos, muchachos. Escúchenme bien todos ustedes. Puede haber ganado a la tía Keiko. No, mucho no nos gusta. Pero no se puede llegar a eso. Somos un país en que debe haber por lo menos la mínima tolerancia y respeto. No pues, estamos mal. Algo mal está pasando en el país. Estamos muy mal. Entonces, bajo ese contexto en el Perú, es difícil que se pueda fomentar una concepción geopolítica para que el país crezca, porque todo el potencial que tenemos se está desaprovechando, porque la clase política, mientras esté dividida y peleada como perros y gatos, pues vamos a seguir estando más y más estancados. Así es, más estancados. ¿Quién es el padre de geopolítica? Mira, una de las personas que notó, pues, la importancia que tiene el espacio geográfico en, en el desarrollo y progreso de las naciones es Federico Ratzel, alemán, uno de los padres de la geopolítica, también de la geografía moderna. Ratzel entendió que los estados, los países, tienden a crecer, o sea, aparecen, surgen, tienden a crecer, extenderse, porque obviamente mientras más crece la población en un país, crecen las demandas y necesidades, y este requiere de buscar más recursos, más tierras, más bienes, para satisfacer las necesidades del país, de la nación, y también crecer, desarrollarse como tal. O de lo contrario, si es un país que no logra satisfacer sus necesidades, tiende a morirse por sus propias contradicciones internas o porque un país más grande lo domina. Y ahí es donde establece las leyes de crecimiento de los estados. O tú creces, te desarrollas y te fortaleces, o te haces débil, no logras crecer y eres sometido por un país más grande. Eso es lo que establece como leyes de principio de los estados el alemán Federico Ratzel. Claro, él fue primero en observar y notar ese comportamiento de los países en el espacio geográfico. Aún no le llamaba geopolítica, aún no. Pero yo, a pie a que muchas potencias mundiales más adelante analizaran las ideas de Ratzel y digan, hoy, es cierto, ¿no? Para dominar y ser un país importante en el mundo, hay que crecer, hay que dominar, hay que expandirse. Y pregunto, ¿qué países en el mundo en la actualidad y en historia, han demostrado que han crecido, se han expandido, se han consolidado y tienen dominio en el mundo? ¿Qué países? China, uno de ellos, ¿qué más? Estados Unidos, también. ¿Qué más? Otro país. Los rusos también en su momento, por supuesto. Claro, claro, antes desde lo militar y ahora desde qué? Desde lo económico. Ahora desde lo económico es. Así es. Así es lo que dice Rax. Así. ¿Y qué pasa con los países que no logran amalgamarse? Los países que no logran consolidarse. Los que pierden la capacidad de crecer y satisfacer sus necesidades. Pues se convierten, no hablamos de colonias porque eso ya fue, pero sí ser dependientes económicos de las grandes potencias. O sea, ser absorbidos de una manera de tipo económico en los mercados globales. Así es. Después, ¿quién fue el primero en enunciar la palabra geopolítica? El primero en anunciar la palabra geopolítica fue un sueco que era un ferviente seguidor de Ratzel. Hablamos de Rudolf Hegel. Y él profundiza el análisis del Estado concibiéndolo como un ser viviente, el Estado como forma de vida. Ahora, ¿por qué? Porque no solamente se cierra solamente en el análisis de que el Estado se tiene que extender, expandirse y crecer, si no va a ser absorbido por otros o desaparecer, sino que entiende que el Estado es como una célula.
Pregunto, ¿qué parte tiene una célula, muchachos? ¿Qué parte tiene? Cuéntame, un poco de biología. El núcleo, ya, ¿qué más? El núcleo. ¿Qué cosa rodea el núcleo en una célula? El citoplasma, muy bien, ¿qué más? No están las organelas eh, y ribosomas y otras cosas más. Muy bien. ¿Y qué envuelve a toda la célula? ¿Qué cosa lo envuelve? ¿Qué cosa lo protege del externo? La membrana, muy bien. Entonces, si analizamos el estado, como plantea Rudolf Hegel, es como fuera una célula. El núcleo que viene a ser el lugar donde está todo, donde está concentrado el mayor poder político militar de un Estado. Y por lo general, ¿dónde está pues concentrado el mayor poder político, militar, cultural y económico de un Estado? ¿En qué parte del país? En la capital. La capital viene de su núcleo. Muy bien. Ahora, ¿qué viene a ser el citoplasma? Claro, muy bien, Alarcón. ¿Qué viene a ser el citoplasma? Recuerda que el citoplasma en célula tiene pues, los nutrientes que alimentan el núcleo, ¿no? En el caso, en el Perú o en cualquier estado, el territorio, el territorio tiene los recursos que alimentan al estado y por ende también al núcleo. Y la membrana, que protege del mundo externo a la célula, en el estado, viene a ser la membrana, las fronteras. Las fronteras es la membrana, que se puede reducir o se puede extender dependiendo de las condiciones en que se encuentra. Por eso, Rudolf Hegel compara y hace la analogía de estado con ser vivo. ¿Bien? Chicos, ¿está aquí está claro? ¿Sí o no? Bien, continuamos. ¿Qué tal, Zarelli? Qué gusto. Otros ideólogos de la geopolítica. Mira, este tío, el tío Karl Haushofer. Ese tío, Karl Haushofer, este, inspiró sus obras, motivaron a sus obras a un político alemán llamado Adolfo Hitler. Adolf Hitler. ¿Te suena ese apellido? Hitler, o ese señor Adolf Hitler. ¿Te suena? ¿Te suena? Claro, famosísimo, ¿no? Este genocida. Muy bien. Lo que pasa que entre las cosas que planteaba Karl Haushofer, entre ellas había cosas inverosímiles como la autarquía. La autarquía es lo que plantea de que un país no debe depender de otros países, que un país tiene que producir sus propios bienes y recursos para satisfacer sus necesidades, sin depender de nada, ni de otro país del planeta. Eso es algo inverosímil en tiempos actuales, ¿no? Estamos en un mundo globalizado. El único país que aplica este tipo de ideas autárquicas es Corea del Norte y está hasta las patas. Así. Bueno, pero de las ideas que Adolfo Hitler cogió o tomó de referencia, inspiración para su obra Mein Kampf, Mi lucha, fue la idea del espacio vital. El espacio vital, según Karl Schoffer, es el área territorial donde el Estado concentra su poder. Pero ojo, no solo el poder, hablamos sobre político, sino el poder de sus recursos, donde están los recursos más vitales para alimentar al Estado. Donde están los recursos naturales, los recursos geográficos que van a ser aprovechados por los estados que para que estos logren alcanzar un desarrollo pleno, poderoso y su dominio en el mundo. Así es. Eso es lo que planteó Haupthofer. Y Adolfo Hitler dio esa idea de la importancia de Alemania de conquistar ese espacio vital. Pero ese espacio vital en el mundo no estaba en Alemania, está en otra parte del mundo, que otro ideólogo geopolítico lo va a identificar y va a ser el Hartford Mackinder. Hartford Mackinder planteó de que ese espacio vital que hablaba Haushofer
ese espacio vital, llamado también Herland, se encuentra entre Europa y Asia. Entre Europa y Asia. Y es cierto, mira aquí en el mapa, entre Europa y Asia se encuentra que dice pivot area, el pivote geográfico de la historia, se llama también esta área verde que tiene el mapa, que está entre Europa y Asia. Aquí se encuentran las mayores reservas de petróleo, de carbón, de gas natural, de hierro. Y el país que logre dominar este espacio pivot, del pivote geográfico de la historia, ese espacio vital, el país que domine esto va a ser el país más poderoso del planeta. Se ubica entre Asia y Europa. Y es este espacio que la Alemania nazi, la Alemania de Hitler, intentó invadir durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan esa parte de historia, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial? Entonces, ¿en qué país se encuentra este espacio vital, chicos? Este Herland. ¿Qué país es este que está en el color verde? ¿Qué país es? Claro, Christopher, muy bien. A ver, Mel, tú que eres hincha de ese país. Rusia. Esto es Rusia. Así es. Y los alemanes intentaron ocupar y consolidarse en este espacio vital del planeta, en el Herland, en el pivote geográfico de la historia. ¿Los rusos tenían conocimiento de eso? Sí, pero no sabían cómo sacarle provecho. Pero fue la guerra que fue pues el pretexto y la condición que obligó a los rusos, o en este caso a los soviéticos, a aprovechar sus recursos naturales desde el punto de vista bélico para defenderse de los alemanes y ganar la guerra. Así es. Ya después de este desarrollo acelerado de su industria militar, pues los rusos se dieron cuenta que tiene que ir más allá de eso en el tema del avance científico, ¿no? Y ya, pues de ahí surgió la Guerra Fría, ¿no? En fin, esa es otra parte de la historia. Pero mira, esto, los alemanes fracasaron, la pasaron muy mal, la pasaron de mal. Los rusos, con sus millones de soldados del Ejército Rojo, a pesar de las grandes pérdidas, porque también murieron millones de soviéticos en esa guerra, aplastaron a los alemanes. Y los rusos aprovecharon bien su condición de estar ubicados dentro del espacio geográfico de la historia, que su país ha sido bendecido por estar en el espacio vital y anexó más países de Europa, de eso todavía, ¿no? Así creció la Unión Soviética. Sí, el invierno jugó a favor de los soviéticos, sí. El invierno fue que favoreció a que las tropas alemanas no avanzaran más allá, pues, ¿no? Y llegando hasta cerca de, a pocos kilómetros de Moscú, ¿no? No llegaron a tomar, en realidad, ¿no? Sí. Y también la necesidad de Adolf Hitler, ¿no? También es una necesidad, ¿no? De no hacer caso a sus generales, ¿no? Entonces ahí, pues, el ejército, la Wehrmacht, estaba con la moral muy baja, con pocos suministros, muchos de sus soldados estaban enfermos, entonces ya, pues, estaba bastante desgastado el tema físico, moral y bélico también de la Wehrmacht, que es el ejército alemán, que no, tampoco pudo consolidar su ocupación en Rusia. Otro, este es un norteamericano que ha dicho estas palabras que tiene mucha lógica y tiene mucha razón en la actualidad. ¿Cuál es? Mahan dice, quien domine el mar, domina el comercio mundial. Quien domine el comercio mundial, domina el mundo. Pregunto, hoy día, en los tiempos modernos, ¿el dominio mundial es un dominio principalmente militar o es un dominio basado en lo económico? Hoy día.
Claro, aquel que se jacta de ser potencia mundial en el mundo no es porque tenga más armas. Ese es un punto segundo, un segundo plano. Es el que tiene el dominio y control económico. Yo pregunto, ¿y qué país, qué potencia mundial hoy día tiene ese dominio económico del comercio mundial? ¿Qué país? ¿Acaso vemos este parlantito hecho en Estados Unidos? ¿No? ¿Vemos un celular hecho en Estados Unidos? ¿Vemos una taza que dice hecho en Estados Unidos? No, no, no es Estados Unidos, no es. Eso fue tiempo pasado. Varios aquí me han dicho que China, claro, China, pues. China está en todas partes, hermano. Ahora que los juguetes hechos en China. China, muchachos. Y adivina quién son uno de los principales proveedores de materias primas para la industria china. ¿Sí? Te parece increíble, ¿no? Es Perú. Pero no es el único, por supuesto que no. China tiene un montón de proveedores de todo el planeta, en realidad. Pero mucho de la economía peruana depende de lo que compre China al Perú como materias primas. Así es. Así es. Por eso pregunto, ¿debemos llevarnos mal o debemos llevarnos bien en el tema económico con los chinos? Por supuesto que debemos llevarnos bien con los chinos, pero ellos tienen el grillo, tienen la plata. Pero ojo, aquí vamos a ver, tenemos que ser más ambiciosos, ¿ya? O sea, no solo hay que conformarnos con vender materias primas a China y otra potencia mundial para que ellos hagan su manufactura y nos devuelvan como productos ya acabados, sino que debemos allá crear tecnología, a crear ya lo propio para poder competir de a poco, primero en Sudamérica y poco a poco. Y adivina qué país asiático nos ha visto con buenos ojos al Perú para compartir ese conocimiento y esa tecnología. Adivina, ¿qué país asiático? Entonces diciendo, oh, Perú, tú no solo tienes materias primas, tú también me pareces un buen socio a mediano a largo plazo para compartir mi conocimiento tecnológico para que tú también lo hagas en tu país. Adivina, no, Japón no. Bien, Christopher, tú estás saltando. China no, no, China no. Los chinos son un poco cerrados. Sí, Meili, sí. Japón no. Descartado Japón, no. Es un país asiático de primer mundo. Sí, es Corea. ¿Pero cuál de las Coreas? Sí, Corea del Sur. Exactamente. Corea del Sur, desde hace unos 10 años, nos ha puesto el ojito solo al Perú en Sudamérica, solo a nosotros. No a Chile, no a Ecuador, no a Brasil, a Perú. ¿No? Nos ha puesto el ojo para compartir conocimientos científicos y tecnológicos. Primero en lo militar, en lo naval, por ahí se entra. En aviación, que hay aviones de tecnología surcoreana que de Perú se está ensamblando. Así es. También barcos, etcétera. Y eso es una gran oportunidad para el Perú, pues. Porque ¿qué fama tienen los productos tecnológicos coreanos del sur? ¿Ser buenos o ser malos? Buenos, buenazos, de primer nivel. Y el Perú tiene los profesionales, tiene los ingenieros, tú, futuro ingeniero, ingeniera, industrial, electrónico, qué sé yo, que aprender de estos patas, de los surcoreanos. Claro, de hecho que los surcoreanos no lo hace gratis, pues tampoco, ¿no? No. O sea,
De hecho, que tienen un interés, ¿no? O sea, todo es a cambio de algo, ¿no? Nada es gratis en la vida, todo es a cambio de algo. Por ejemplo, puede ser, ¿no? Que nuestras materias primas se comercializa con Corea del Sur a un precio preferencial a comparación con otros mercados internacionales. Está bien, pues. Yo te doy la mano y tú me das la mano a mí también y nos cooperamos mutuamente. Está bien eso. Eso es un juego estratégico geopolítico interesante que no debe desaprovechar. Así es. Así que me parece muy bien que el Perú tenga estos nexos, esas buenas lazos diplomáticos y también tecnológicos que al futuro va a ser muy buenos con Corea del Sur. Me parece genial, genial. Y lo mejor que Corea del Sur son los que crean su propia tecnología. O sea, no es con tecnología prestada de Estados Unidos, que si hubiera un embargo económico nos fregamos, no, no, ellos crean su propia tecnología. Entonces, que bacán, bacán, una oportunidad importante ahí. ¿Te imaginas que podemos en el Perú desarrollar celulares surcoreanos? De Samsung, de LG, automóviles y más cosas tecnológicas. ¿Te imaginas la cantidad de conocimiento que se compartiría, se aprendería y empleos que se fomentaría con las materias primas que atacan en el Perú? Pucha madre, hay para aprender un montón. Así es. Todo eso voy a subirlo, Maylin. Todo eso voy a subirlo terminando la clase, a la intranet, para que lo puedas descargar de PPT, mi amiguita linda. Ya. Hay dos cosas bien claramente para diferenciar entre lo que es geopolítica y geografía política. Son cosas distintas. La geopolítica es la disciplina estrictamente de la ciencia de la política, ¿no? De cómo los estados se desenvuelven cuando sus gobernantes toman las decisiones para, aprovechando sus recursos que tiene, poder alcanzar su desarrollo. Pero en cambio, la geografía política más es una rama de la geografía que analiza cómo se organiza el territorio del estado, cómo se organiza el territorio. Por ejemplo, aquí vemos en el mapa cómo están organizados los países políticamente, divididos por fronteras, y cada frontera con tratados limítrofes. Y cada país internamente tiene también sus dos fronteras que dividen a sus departamentos o regiones. Y cada departamento o región está dividido en provincias. Y cada provincia está dividido en qué? Está en distritos. Ese tipo de divisiones son niveles de organización del territorio. Y eso estudia la geografía política, para diferenciar de la geopolítica. Y los elementos que tiene la geopolítica son estos elementos muy importantes. La realidad que ya hemos hablado extendido es conocer la situación real del país, y para cambiar la situación del país, si hay algo que cambiar, se requiere del poder nacional, ya sea del poder blando o del poder duro, que tiene que ver con consolidar la soberanía del país, la seguridad interna y externa del país, pero para eso se requiere de una serie de recursos. Estos recursos están en el potencial nacional. Estos son los recursos materiales, que son nuestros recursos naturales, los minerales, el agua, recursos energéticos, la población, pero para que estos recursos que tiene el Estado, el potencial nacional, llegue realmente a servir y ser bien utilizado en beneficio de todos, se requiere que se aprecie en leyes, en normas, en la constitución política, donde esté redactado y escrito que realmente este potencial es de beneficio para todos los ciudadanos y no solamente para los empresarios, para cambiar y mejorar la realidad nacional. Estos son los cuatro componentes que tienen, los elementos que tiene el Estado según la geopolítica. Y como habíamos dicho hace un momento, recuerda que ya hablamos de Hegel, y que Hegel hablaba que el Estado es como un ser vivo, como una célula. Bueno, aquí vamos a ver qué partes tiene el Estado como ser viviente, desde el punto de vista geopolítico. Y aquí tenemos pues el núcleo vital, el núcleo de la célula.
el núcleo del Estado, que por lo general, son las capitales. Y que eh, la teoría geopolítica propone, sugiere que ese núcleo debe estar en el corazón del territorio nacional. ¿Por qué en el corazón? Porque como el núcleo concentra la mayor concentración de desarrollo económico, político y social, ese desarrollo tiene que irradiar, tiene que iluminar, así como un foco, iluminar de forma homogénea a todo el territorio. Porque si la capital del núcleo estuviera concentrada en un rincón del territorio, entonces los lugares más alejados no recibiría de la mejor manera ese desarrollo, será muy lejano y habría desigualdades en el desarrollo nacional. Bueno, esa es la teoría. En el caso de Perú viene ese Lima. El hinterland es el citoplasma que tiene la célula, ¿no? Es el territorio, también llamado espacio de crecimiento, porque aquí se encuentran los recursos naturales que alimentan al núcleo y alimentan a la población nacional. Y este tipo de espacio vital se puede consolidar cuando, por medio de los intereses en comunes, se amalgama, se fortalece, vemos con un mismo objetivo, con la misma finalidad. Y también pues hay espacios de crecimiento, hay territorios que se han logrado expandirse gracias a la colonización, tanto política como económica. O hay espacios de crecimiento que se han conquistado ya por la fuerza, propiamente dicho, ¿no? Ya por el poder militar. Las comunicaciones. El núcleo vital, el Herland, tiene que estar necesariamente conectado con cada rincón del territorio y por eso es la importancia de tener una gran red de medios, de forma de comunicación, por vías de carreteras, aéreas, fluviales, para integrar el territorio y llevar el desarrollo a todos los rincones del país. Cuando por ejemplo, hay un desastre natural, un terremoto como hubo en norte de Perú, pues existen pues las carreteras, los medios físicos, aeropuertos y helipuertos para llevar ayuda humanitaria. ¿Para qué? Para que el desarrollo ayude a los lugares que más les hace falta recuperarse. Las fronteras, que ojo, las fronteras no son estáticas, se pueden modificar tanto por cuestiones geopolíticas o militares o por alianzas. Muy bien, las fronteras, que es el perímetro que nos protege de las presiones externas. El Highland. El Highland es la parte más alta del territorio del país, que por ejemplo en el Perú viene a ser la cordillera de los Andes, que militarmente es estratégico porque ahí se puede establecer las defensas antiaéreas ante cualquier amenaza externa, pero también puede ser aprovechada para la exploración de la ciencia en la astronomía. Los polos de desarrollo. Lima no es la única ciudad importante en el Perú, hay muchas otras ciudades también de importancia económica, social y política en el Perú. Por ejemplo, en el sur peruano, Arequipa, Cusco, son importantes ciudades que son polos de desarrollo regional, de cohesión en sus propias regiones, en la parte sur del Perú. En el norte peruano, Piura, Trujillo, Chiclayo, todas tres ciudades que también tienen un importante polo de desarrollo allá en el norte del Perú. En la zona central del Perú, en la zona andina central, Huancayo. Huancayo es un importante centro también de desarrollo que se encuentra en la zona andina central. En Amazonía, Iquitos, Iquitos también, que claro, que comparamos con la ciudad de Perú, está un poco más por debajo del nivel, pues por lo menos Amazonía es que tiene mayor desarrollo. Bien, muchachos, vamos a resolver pues la dirigida. Hay bastante tema aquí que van que rebanar y todo ese material ya está, lo voy a subir a la internet. Y dice aquí, la geopolítica estudia la influencia de los factores históricos, raciales, geográficos, económicos en la evolución del Estado, extrayendo conclusiones de carácter político que benefician al Estado, mientras que la geografía política es una rama de la geografía humana que plantea. La geografía política recuerda que estudiaba cómo está organizado, cómo está dividido, subdividido el territorio de un Estado. Entonces, ¿qué se entiende? Que el territorio es el hogar donde vive la nación
y ese territorio tiene que estar planificado territorialmente. Y eso tiene que ver con la clave PES. La geografía política estudia el área geográfica, el territorio, como hogar de la sociedad. Las dos. En su obra, El Estado como organismo viviente, emplea por primera vez la palabra geopolítica. Recuerda que fue una especie de discípulo de Raxel, así que se descarta la clave B. ¿Quién viene a ser este? El tío Rudolf Hayek. Aquí la clave dedo es Hayek, por si acaso. Ya, acá está mal colocada la clave, es Hayek. Después aquí, justificó, de una vez lo cambio porque si no va a confundirlos ustedes. De una vez voy a cambiar eso. Está mal colocado la clave. Se ha movido esto. Hayek, acá está. Listo. Qué raro. Y bueno, ya de clave, Haushofer, ese que justificó, ¿no? Y desarrolló las pretensiones geopolíticas de Alemania. Recuerda que Haushofer inspiró mucho a Adolfo Hitler, ¿no? En el hecho de su objetivo de conquistar el espacio vital, ¿no? Que para que ya sabemos en la historia que Hitler fracasó en su intento, ¿no? No forma parte de los planes geopolíticos del Estado peruano. Mira, dice obtener dominio de toda la cuenca del Pacífico. No, pues Perú no pretende ser pues, un país que domine toda la cuenca del Pacífico, porque si nos comparamos con otros países que son superpotencias como China, Rusia, Estados Unidos, ellos tienen la hegemonía económica y comercial del Pacífico. Pero sí ser un actor importante, un importante protagonista, pero no controlar todo el Pacífico, porque además, geográficamente hablando, estamos en el Pacífico Sur. Así que es difícil controlar también el Pacífico Norte. Pero sí somos estratégicos en la parte geopolítica en el Pacífico Sur. Porque sí buscamos una integración nacional, sí lo que buscamos una previsión a la Antártida desde el punto de vista científico y una ocupación plena, porque es necesario desarrollar bien nuestras fronteras que están descuidadas y eso lo vamos a hablar con profundidad la próxima semana. 10. El Perú es un país polimetálico con grandes reservas minerales, con amplias llanuras costeñas de gran fertilidad para el desarrollo de la agricultura intensiva, además de tener uno de los mares de mayor diversidad biológica, hidrobiológica a nivel mundial. Estas bondades de esta tierra se relacionan con elementos del Estado desde el punto de vista geopolítico. A ver, tenemos un mar rico, tenemos minerales, tenemos tierras para la agricultura. Pregunto, ¿qué elemento del Estado corresponde a esa característica? Potencial, realidad, política, poder. ¿Cuál sería? Por supuesto, potencial, el potencial. Muy bien, Byron me ha escrito. Muy bien, porque el poder es la capacidad que tiene el país de poder expresar su voluntad en su soberanía, su poder, tanto el interno para establecer el orden interno y como también en la defensa externa. Tomando la teoría del Herland, o sea, del espacio vital, el inglés máquina que facilite el dominio de la área geográfica. En nuestro caso, nuestro eje debe estar, a ver, es en la geopolítica. ¿Qué es lo que dice? Si aplicamos el hecho de que la teoría de Herland, el espacio vital debe estar en el corazón del territorio, del Estado, en el caso del Perú, ¿dónde debería, no dónde está, dónde debería estar ubicado nuestro espacio vital, nuestro núcleo? ¿Dónde debe estar ubicado? Una cosa es dónde está en Lima, pero Lima realmente está en el corazón del país. Lima realmente está en el corazón del país. Está en el corazón del territorio peruano para irradiar de forma homogénea el desarrollo en todo el país. No, no. Está cerca, pero no está en el corazón. Esto coincide con un lugar que fue en el pasado la primera capital del Perú.
¿Y cuál fue la primera capital del Perú, muchachos? Jauja, pues. Entonces, ¿dónde debería estar ubicado? Bueno, no quiere decir que sea Jauja la capital, ¿no? Pero el corazón del Estado, desde el punto de vista de la geopolítica, una cosa es lo que es la teoría, una cosa es la realidad, es Junín, Junín, que está en el centro del territorio nacional. Bueno, sabemos que el hinterland, sabemos que es el espacio de crecimiento, el territorio donde están los recursos naturales y la población, que son los elementos claves para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra patria. La palabra geopolítica fue utilizada para entender cómo la influencia del medio geográfico, del medio ambiente, puede ser aprovechado en la política de un Estado. ¿Qué es el Estado para la geopolítica? Para la geopolítica es un organismo vivo, un organismo que está en pleno crecimiento, desarrollo, o también puede desaparecer por sus contradicciones internas o externas. Y los elementos que dan existencia al Estado es la realidad potencial, y el poder. Elementos, no partes, elementos. Y ahí agregaríamos también la política también. Listo, chicos. Estamos con la hora. Sí, son 10 de la mañana y ya quedamos para la próxima clase, que vamos a hablar de la organización territorial del Perú, en la parte de geografía política del Perú la próxima semana, que va a ser un tema bien bacán. Así que nos vemos y que tengan buen inicio de semana, muchachos. Chao con todos. Chao, Miriam. Profe, muchas gracias. Nada.